Espérate. Lo voy a acomodar. ¿Y por qué no las ponemos en cargar? Se abrieron los micrófonos, ¿eh? No, ya ni me digas. Ya. No sé, No, pues sí, ¿no? abrieron los micrófonos. Es de Avelina. Exclusiva, El Financiero conversó con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. México mejor que China, dice Premio Nobel de Economía. MBS formará cadena de televisión en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas noches desde Davos, Suiza, sede del Foro Económico Mundial. Les saludamos aquí en El Financiero Televisión. Lucero Álvarez y Alejandro Cacho. Lucero, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas, tardes en México. Noches acá, más madrugadas. A 1 de la mañana. Y bueno, pues es hora de hablar de economía, finanzas, política y también sobre el Foro Económico Mundial 2013. Vamos al resumen de hoy. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, afirmó que la economía global está a punto de entrar en una nueva etapa. Dijo que este año será crucial para superar la crisis, además de la creación de nuevos modelos ideológicos. La canciller alemana Angela Merkel expresó su preocupación sobre los riesgos de la manipulación cambiaria. Dijo que en el caso de Europa, será importante que la amplia liquidez que se dio a los bancos el año pasado vuelva a recolectarse. El primer ministro británico David Cameron aseguró que no tiene la intención de darle la espalda a la Unión Europea, pese a planes para referendo. Según el Foro Económico Mundial, las organizaciones no gubernamentales son una herramienta clave para el mundo en el siglo XXI. Y el número de desempleados a nivel mundial llegó a 197 millones, según la Organización Internacional del Trabajo. El tema de desempleo ocupa diálogos importantes en el Foro Económico Mundial 2013. No se pierda la transmisión en vivo de las jornadas del Foro Económico Mundial 2013, aquí en El Financiero Noticias. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien forma parte de la lista de funcionarios mexicanos que acudieron a esta convención, tuvo una plática esta mañana con Alejandro Cacho. Con el secretario de Hacienda de México, el doctor Luis Videgaray Caso, en esta cumbre de Davos, donde México tiene una presencia importante, y me decía, secretario, mejor visto de lo que se esperaba, ¿no? Gracias, Alejandro, me da mucho gusto darte aquí en Davos. Yo creo que esta es una oportunidad muy importante en esta cumbre donde hay líderes, tomadores de decisiones de todo el mundo, para apreciar cómo se ve a México desde el exterior, y sin duda yo percibo que hay optimismo y confianza en México, así
así como lo vemos en los mercados internacionales, que hoy estamos teniendo un respaldo de la comunidad internacional. Sin duda hay mucho interés por conocer lo que está haciendo México, por conocer de las políticas que promueve el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y creo que en general es un entorno favorable para México. Ahora nos toca a los mexicanos convertir estas expectativas en una realidad, dando resultados. Como jefe de la delegación mexicana, en esta ocasión aquí en Davos, ¿cómo viene el secretario de Hacienda? ¿Cómo viene México? ¿Cómo se presenta y se planta en esta edición 2013? Primero, como un país que en un contexto internacional de incertidumbre, México es hoy un país estable, macroeconómicamente estable. Somos un país de baja inflación, somos un país con baja deuda, sin déficit fiscal, a diferencia de muchos países, incluso mucho más desarrollados que nosotros, que tienen enormes problemas para poner sus cuentas en orden y que enfrentan riesgos, particularmente en la zona europea o incluso en los Estados Unidos. En ese sentido, México se distingue hoy como un país confiable y estable. Y en segundo lugar, como un país que tiene una perspectiva. A partir de las políticas que impulsa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a partir del Pacto por México como un instrumento para encontrar los acuerdos políticos que le den soporte a los cambios que México necesita, como un país con buenas perspectivas. Y yo creo que eso explica en buena medida el interés que hay en México y pone de manifiesto que lo que tenemos que hacer los mexicanos es ponernos a trabajar y hacer los cambios que México necesita. En las pláticas que he tenido con colegas y con otros personajes aquí en Davos, están muy atentos a las reformas que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto, la educativa, la energética que viene, la hacendaria que viene. En ese sentido, ¿cómo lo ha sentido el secretario de Hacienda? Un gran interés y creo que genera entusiasmo, genera optimismo el hecho de que en México están ocurriendo cosas importantes. El Pacto por México prevé un calendario específico para las reformas. La primera ya ha ocurrido, que es la reforma constitucional en materia educativa, y tenemos un calendario muy claro respecto a las cosas que tienen que ocurrir este año, algunas en el primer semestre, otras en el segundo semestre. Temas como la reforma en materia de competencia en telecomunicaciones, la reforma para facilitar y abaratar el crédito, la reforma energética, que sin duda representará una gran oportunidad para abaratar el costo de la energía para los mexicanos, para las familias mexicanas y para las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Y por supuesto la reforma hacendaria, que es algo que está previsto en el Pacto por México para el segundo semestre de este año, son de gran interés para la comunidad internacional en todas las regiones del mundo, y creo que esa es una muy buena oportunidad para transmitir, insisto, a líderes, a tomadores de decisiones, qué es lo que está haciendo en México, qué es el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y por supuesto, en el ámbito local hay una gran expectativa entre los mexicanos sobre estas reformas. Por ejemplo, la hacendaria que se ha dicho viene después del primer semestre del año, en la que el secretario de Hacienda ha dicho van a pagar los que ganen más, o los que tengan más, o los que puedan pagar más. En este sentido, ¿qué podemos esperar? Bueno, la reforma hacendaria tiene que cumplir 3 objetivos, Alejandro. El primero, fortalecer la capacidad del Estado mexicano para hacer lo que hacer en materia de educación, en materia de salud pública, en materia de infraestructura, por ejemplo. Segundo, tiene que ser una reforma que nos dé competitividad, que haga más fácil hacer negocios en México y que permita a las empresas mexicanas, particularmente las pequeñas y medianas, competir. Y tercero, tiene que ser una reforma justa. Y esto implica cumplir la Constitución. Y la Constitución establece que los impuestos en México deben de ser progresivos. Eso significa que quien gane más, pague más impuestos. Entonces, cuando decimos que la reforma fiscal tiene que tener ese objetivo, no estamos más que diciendo que queremos cumplir. Y los que, para lograr este objetivo, habrá que modificar los impuestos, nuevo impuesto. Tenemos que hacer una revisión integral al sistema. Creo que parte del problema que tenemos es que la última revisión que se hizo completa al sistema de impuestos mexicanos pues fue hace más de 30 años. Y lo que hemos tenido a partir de entonces son misceláneas o cambios, adiciones marginales al sistema de impuestos. Y esta serie de reformas sucesivas, por decirlo de alguna manera, una encima de otra, lo que ha resultado es una gran complejidad. Entonces tenemos que revisar el sistema completo y de manera integral. Tenemos que revisar
revisar todos los impuestos, tenemos que revisar todos los componentes del régimen. ¿En qué consistirá la reforma? Es lo que estamos construyendo. Estamos haciendo ya desde ahora el trabajo técnico, pero también el trabajo político. Porque una reforma hacendaria no es una reforma sencilla políticamente, ni en México ni en ningún lugar otro, en ningún lugar del mundo. Estamos hablando de impuestos y siempre tiene una carga política compleja. Por lo tanto, es tan importante desde ahora construir sus elementos técnicos, pero también tener un diálogo abierto, franco, con las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para construir una mayoría que le dé soporte a esta reforma hacendaria. Cuando se habla de impuestos, mucha gente se preocupa. Evidentemente a nadie nos gusta, ¿no? Pero hay gente que se preocupa un poco. ¿Qué le puede decir el doctor Videgaray al taxista, al oficinista, al maestro, al obrero, que esperan una reforma hacendaria, pero que no saben por dónde va a venir? Bueno, la reforma hacendaria tendrá que ser una reforma justa, es decir, una reforma en la que quien gana más pague más. Y todos tenemos que contribuir al gasto público de manera acorde con nuestras posibilidades. Contribuir al gasto público es una de las obligaciones esenciales de ser ciudadano. No podemos entender ser ciudadano sin el participar en el financiamiento del gasto público, de los bienes comunes, de los servicios públicos. Pero también hay que reconocer, y así lo reconoce la Constitución, que no todos pueden contribuir de la misma manera. Tiene que haber una proporcionalidad, tiene que haber una progresividad, es decir, que cada quien pague de acuerdo con sus posibilidades. Y hoy en día no es así. Hoy en día hay muchos que pagan menos de lo que deberían de pagar, algunos no pagan nada, y otros, particularmente los contribuyentes cautivos, son los que siempre terminan pagando. Entonces tenemos que hacer una reforma que no se trata solamente de recaudar más, se trata de que sea una reforma justa para darle cumplimiento a la Constitución. Otro tema local es la deuda de estados y municipios que en muchos lados ha llevado a crisis importantes en algunos gobiernos. Ya se dijo no habrá rescate, pero ¿qué va a pasar con esos gobiernos? ¿Tendrán que ahora sí que rascarse con sus propias uñas? Lo primero que hay que dejar muy claro, Alejandro, es que no tenemos como país un problema de exceso de endeudamiento de estados y municipios que ponga en riesgo la economía nacional o las finanzas públicas nacionales. Si sumamos toda la deuda de los estados y municipios, es una cifra considerablemente inferior a la que hay en otros países, por ejemplo en Brasil, en Argentina o en Estados Unidos. El problema que tenemos en México es la tendencia, que ha habido un crecimiento acelerado de la deuda de los estados y municipios en los últimos años, particularmente en algunos casos, muchos muy conocidos. Y por eso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su discurso del 1 de diciembre, lo dijo con una gran claridad. Tenemos que poner orden en la deuda de los estados y los municipios. Y para eso estamos trabajando en el contexto del Pacto por México, en una ley que regule, que ordene y que ponga límites al endeudamiento de los estados y los municipios. Y ese es uno de los grandes objetivos. El otro objetivo, y hay que decirlo también, es que para la mayoría de los estados y municipios que tienen un buen manejo de sus finanzas públicas, que son la mayoría, tenemos que reducir el costo del financiamiento. Hoy no necesariamente es un financiamiento barato y hay proyectos de alto impacto social que no se llevan a cabo por el alto costo de financiamiento. Entonces, la reforma tiene esos dos objetivos. Primero, ponerle un límite, poner orden al endeudamiento de los estados y municipios, pero segundo, igualmente importante, es reducir el costo del financiamiento para aquellos estados y municipios que son la mayoría que hacen un buen manejo de sus finanzas. ¿Y qué hay de aquellos responsables de esos manejos poco responsables y que llevaron a algunos gobiernos a endeudarse de más? ¿Qué hay de ellos? ¿Habrá alguna responsabilidad con ellos? Bueno, eso le compete actuar a la autoridad en la materia, tanto en el orden estatal como en el orden federal. Es una función que le corresponde en la orden federal a la Auditoría Superior de la Federación y en su caso a las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia. Quien tenga una responsabilidad de haber hecho algo ilegal, pues tendrá que responder ante la autoridad. De acuerdo, pues doctor Videgaray, gracias, enhorabuena, suerte aquí en Davos. Muchas gracias, Alejandro, me da mucho gusto verte por acá. Igualmente, gracias doctor.
Fue el doctor Luis Videgaray Caso, el secretario de Hacienda, que estuvo al frente de la delegación mexicana aquí en Davos y que terminando su presencia, su ponencia aquí en este Foro Económico Mundial, voló directo a Chile a alcanzar al presidente Enrique Peña Nieto en su gira por Sudamérica. También platicamos aquí en Davos con el director de ProMéxico, Ernesto de Lucas. Con el director de ProMéxico, Ernesto de Lucas, aquí en Davos, con una misión importante, empezando su gestión con presencia también importante aquí en este Foro Económico Mundial. Ernesto. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias al Financiero por esta oportunidad. Pues sí, básicamente haciendo en lo particular, en lo personal, perdón, es nuestra primera aparición aquí en Davos, pero ya siguiendo y dándole continuidad a todo un trabajo que por algunos años ya se ha venido teniendo de nuestro país aquí en el Foro Económico Mundial, ya en su edición número 43. ¿Cuáles son los puntos que trae en su agenda el director de ProMéxico? Pues particularmente, mira, te soy muy sincero, aprovechar el momento que empieza a vivir nuestra nación, nuestro país, nuestra república, en esto que es la comunidad internacional, en la aldea global. Creo que tenemos una gran oportunidad para demostrar de lo que los mexicanos somos capaces de hacer, pero también como gobierno, para demostrarle a los mexicanos que esa confianza que nos dieron el pasado mes de julio, pues realmente tiene que empezar a verse reflejado ya en donde la gente quiere. Y donde la gente quiere es en sus bolsillos. Que podamos llevar a México mayor inversión directa extranjera, pero que esta inversión directa extranjera nos permita que los mexicanos ganen más por su trabajo, que su salario les alcance para más y que esto, bueno, nos permita mejorar las condiciones de vida entre la gente de nuestro país, eso por un lado, y por otro, pues bueno, empezar a hacer que nuestras empresas empiecen a internacionalizarse, que México y sus empresarios puedan empezar a tener presencia ya en la aldea global y que esto nos permita que podamos encontrar en los diferentes nichos de mercado empresas mexicanas compitiendo pues con lo mejor que hay en el mundo. Pero dime una cosa, Ernesto, ¿cómo ven a México desde Davos o desde otros lugares del mundo, ahora que inicia este gobierno de Enrique Peña Nieto, en tu gestión, en un contorno económico complicado, ¿no? En la Unión Europea, en el propio Estados Unidos? ¿Cómo ven a México? Fíjate que hay muchísima confianza en el país, hay muchísima confianza por el equipo económico que logró conjuntar el presidente Peña Nieto. Como bien sabes, esta delegación la encabeza el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray Caso, y eso ha permitido, bueno, que se empiece, particularmente en este Foro Económico Mundial, a entender muy bien cuáles son los grandes retos de México. Los primeros anuncios que en sus primeras horas como presidente el licenciado Peña Nieto le informaba al mundo entero y a la propia nación, pues sentaron un gran precedente de confiabilidad en el país. Por ello es que tú aquí podrás atestiguar que se empieza a hablar de México ya de una manera distinta como se venía percibiendo, que ya el México de crímenes, el México de malas noticias en cuanto a inseguridad, en cuanto a esa percepción que se tenía del país, ya empieza a hablarse de otra forma, y este México de competitividad, este México próspero que nos propuso en sus 5 ejes fundamentales que presentaba precisamente ese día el presidente Peña Nieto, pues empieza ya a entenderse por la comunidad internacional. Las reformas que se pretenden hacer en cuanto a la reforma energética tan llevada y traída, la reforma laboral recientemente aprobada, la reciente reforma educativa, dan confianza a los inversionistas y empiezan a ver una nueva etapa, un nuevo despertar en nuestro país. Y sobre todo, mira, la comunidad internacional tiene algo muy claro: el gran valor que tiene nuestro país, el gran tesoro que tiene nuestra república es su gente, y eso ya se empieza a ver no nomás en Norteamérica, que es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, pero también a lo largo y ancho de Latinoamérica, de las regiones de Asia y particularmente en Europa. Ahora, hablamos también de momentos distintos de, por ejemplo, la atracción de inversiones. Ya el país, con las condiciones que tiene, con la economía que ha logrado en este tiempo y la perspectiva hacia el resto del sexenio, piensa en inversiones sí importantes que den, como dices, empleos, pero también que dejen valores agregados. Exacto. ¿No? Las cadenas de valor que tenemos que empezar a reforzar en nuestro país, sin duda están ligados, claro, a la inversión directa extranjera, pero también a la productividad y a la competitividad que como mexicanos hoy requerimos para enfrentar estos retos en todo el mundo. La mano de obra calificada mexicana, te lo reitero, empieza ya a ser reconocida a nivel mundial, y bueno, pues eso es
un agregado más precisamente para este reto que tiene ProMéxico de llevar más inversión directa extranjera, pero bueno, también para el que como gobierno tenemos, no llevar inversión directa extranjera por llevar inversión directa extranjera que deje algo para los mexicanos y sobre todo que permita que los mexicanos tengan más y mejores empleos. Y que, bueno, haya un cuidado del ambiente. El tema del crecimiento del país, pero un crecimiento sostenible, son también otros de los retos que tenemos como nación y algo de lo que tenemos muy claro. Y en ese sentido, creo que las políticas públicas que se empiezan a implementar también por ese lado, en mucho harán que México esté pues en los primeros niveles de la aldea global, te lo reitero. Sé que tienes una agenda apretada, apenas unas horas aquí en Davos antes de volver a México. ¿Con quiénes tienes reuniones? ¿De qué van a platicar? Tenemos casi 19 reuniones en tan solo 24 horas que vamos a estar aquí en Davos. Llegamos anoche por ahí de las 2 de la madrugada. Ahorita empezamos a las 8 de la mañana con algunas empresas ya establecidas en México, particularmente en el tema de puertos. El tema de la industria automotriz es algo que queremos reforzar muchísimo. México se empieza ya a convertir en uno de los primeros 5 exportadores de automóviles a todo el mundo. También las intenciones que tenemos y las indicaciones que recibimos de parte del secretario Ildefonso Guajardo es de empezar a tener contactos en el tema del software, de la industria del software, de la industria del diseño, para esta área. Y bueno, el tema industrial es otro de los muchos que debemos apoyar. Concretamente son los 4 ejes fundamentales a los que nos queremos abocar allí como ProMéxico en software. Automotriz, Mitsubishi, Mazda, Bombardier, el tema aeroespacial es otro con el que habremos de tener algunas reuniones también con algunos corporativos de presencia mundial y ya asentados en México. Vamos a estar con Microsoft, con Cisco, con algunos otros grandes productores de hardware y de software, y bueno, en el tema de minería y en el tema de energético también vamos a tener algunas reuniones dentro de estas 19 que te comentaba, Alejandro. El tema de la industria aeroespacial significa una oportunidad muy importante para México. Ya tenemos inversiones y resultados importantes en Querétaro, por ejemplo, y en Chihuahua también. Querétaro por una parte, Chihuahua por la otra, y hay una, que aquí sí ya te lo tengo que decir yo, que es Sonora. En Sonora tenemos 36 empresas de la industria aeroespacial, que por alguna u otra razón no es muy comentado, pero creo que ese es otro importante clúster que ya se empieza a formar acá en el noroeste de la República, y es algo a lo que el país le quiere apostar, y precisamente es algo que tiene muy identificado Ildefonso Guajardo. La industria aeroespacial puede convertirse en el corto plazo en uno de los principales detonantes de la economía regional, no nomás de estas regiones que te comentaba, sino de muchas otras de nuestra república. De acuerdo, pues enhorabuena, suerte en esta estancia en Davos, que haya grandes resultados para México. Pues esas son las indicaciones que tenemos y esos son los resultados que queremos llevar para cumplir precisamente con este eje que el presidente Peña Nieto les decía a todos los mexicanos: necesitamos tener un México próspero. Ernesto de Lucas, director de ProMéxico, gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Y según reportes del Foro Económico Mundial, si usted compra una casa aquí en Suiza, pudiera ser una inversión. Le voy a decir por qué. Porque mientras en años anteriores se desplomaban los precios de las viviendas en países como Estados Unidos, Gran Bretaña o España, pues el mercado inmobiliario suizo empezó a crecer. Es por eso que hay una creciente demanda de casas multifamiliares en este país, esto como alternativa de inversión tanto de inversores particulares como institucionales. Pero escuche, la ley conocida como Lex Koller limita la adquisición de propiedades por extranjeros en Suiza. La posesión de una vivienda pues no da a la persona el derecho a un permiso de residencia. Los permisos y las autorizaciones para la compra de propiedades pues solamente se tramitan con el tema los dinamismo cantones con con flexibilidad las autoridades arrancó el Foro pertinentes. Económico Mundial 2013 aquí en Davos. Y bueno, pues si quiere una inversión en Suiza, tendrá que pedir antes permiso al gobierno. Le comento que en el marco del Foro Económico Mundial, Alejandro Valenzuela, el director general de Grupo Financiero Banorte, será líder en la sesión titulada Transformación de Flujos de Inversión, Alianza para Activar el Crecimiento Verde, eso aquí en Davos.
Mientras tanto, le comento, el economista Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en el 2001, afirmó aquí en Davos que México es actualmente un país más competitivo que China, su gran rival en los últimos años. En el marco de su participación en la reunión anual del Foro Económico Mundial, pues aplaude también el trabajo del nuevo gobierno mexicano que inició su gestión desde diciembre pasado. Otro personaje que no podía faltar aquí en el Foro de Davos fue José Ángel Gurría, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Elogió el Pacto por México y estimó que acelerará el crecimiento de la economía mexicana. El líder de la OCDE dijo que el acuerdo alcanzado entre los partidos políticos y el gobierno fue un hecho inédito y que el convenio tiene un plan de gobierno muy definido. Por su parte, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, dijo estar a favor de que Petróleos Mexicanos, Pemex, se abra y expresó también su confianza en que el gobierno de Enrique Peña Nieto luchara contra los monopolios. Luego de 7 años de ausencia en el Foro Económico Mundial, Salinas Pliego también reiteró su rechazo a que Telmex emita video a través de Internet. El presidente del Banco Central participó este viernes en el Foro Económico Mundial aquí en Davos. Invitó a los gobiernos a hacer un esfuerzo mayor para reactivar la economía real a pesar de la estabilidad de los mercados financieros. Prevé una recuperación económica en el segundo semestre de este 2013. Añadió que el reto estratégico para la zona es superar la fragmentación que aún existe y reconoció que hay progresos en los gobiernos en consolidación fiscal y en las reformas estructurales. Y la zona euro empieza ya a dar señales de recuperación. Más de 250 bancos le devolverán por anticipado al Banco Central Europeo más de 137,000 millones de euros que recibieron como préstamos de emergencia durante la crisis financiera. En total, el BCE prestó a 3 años más de 1 billón de euros a cientos de bancos en operaciones de financiamiento. Y bueno, mire, la presencia de Banorte ICSE cobra ya especial relevancia en esta edición del Foro Económico Mundial 2013 aquí en Davos, Suiza. Eso al participar en calidad de Industry Partner, uno de los niveles más importantes que se confiere a los socios del foro. Felicidades para ellos. Vamos a una pausa, pero tenemos más información aquí desde Davos, sede del Foro Económico Mundial en el Financiero Televisión. Tiene una nueva imagen. La información financiera y económica siempre objetiva y oportuna. Lo más importante para nosotros es informarle los acontecimientos más relevantes del día a día. El Financiero Noticias, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Continuamos aquí en Davos, Suiza. El Reino Unido está cerca de sufrir una nueva recesión. La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido informó que su Producto Interno Bruto cayó un 0.3% en el cuarto trimestre, un descenso mayor al 0.01% esperado por los analistas. La caída se debió a una menor producción de petróleo en el Mar del Norte y al declive posterior al impulso de los Juegos Olímpicos en Londres. Analistas económicos advirtieron que este dato negativo lleva a la nación, a la Gran Bretaña, a una posible recesión de triple caída. Mientras tanto, en Alemania, le cuento que el índice IFO del clima empresarial se elevó más de lo esperado en el pasado diciembre. Según un reporte del Instituto de Investigación Económica de ese país, el índice subió ya a una cifra ajustada temporalmente de 104.2 puntos. El índice de condiciones empresariales también subió a 108 puntos desde los 107.1 puntos en noviembre. El de expectativas también mejoró, ya que alcanzó en enero los 100.5 puntos desde los 98 en noviembre pasado. Japón rechazó las críticas que la agresiva flexibilización por parte del banco de ese país podría provocar devaluaciones competitivas con otras monedas. Los llamados del primer ministro japonés Shinzo Abe
a favor de una acción agresiva por parte del Banco Central de Japón han causado alarma en Europa y preocupación porque podrían contribuir a una guerra de divisas en caso de que otros bancos centrales adoptaran políticas similares. El ministro de Finanzas, Taro Aso, dijo que el Banco Central está tratando de poner fin a casi 20 años de deflación y que no se trata de manipular al yen. Y de acuerdo con especialistas de la Universidad de Pensilvania, tras 4 años de crisis, la economía global no tendrá una recuperación significativa en este año. La Casa de Estudios indica que Estados Unidos tendrá que subir los impuestos a la clase media, esto para obtener más recursos. La crisis de la zona euro seguirá ahogado en su crecimiento económico y también las economías emergentes ya no tendrán el mismo peso como en años anteriores. Según un estudio del banco Credit Suisse, el poder adquisitivo de las economías emergentes está creciendo. Los consumidores tienen más confianza y optimismo acerca del incremento de sus ingresos. El 37% de estas personas encuestadas en 8 países afirmaron que sus finanzas personales mejorarán en los próximos 6 meses. Los sectores en los que el consumo ha tenido mayor impulso en estas naciones emergentes son tecnología, automotriz, carnes y propiedades de bienes. Y en España, el gobierno avaló una ley de unidad de mercado que permitirá a empresas y también a profesionistas operar con una sola licencia en todo el país. La norma acabaría ya con el complejo marco regulatorio español, en el que una misma compañía debe cumplir normas y también procesos burocráticos en cada una de las 17 comunidades autónomas de esa nación. El gobierno calcula que la medida favorece la amplia de negocios y también contratación, incrementará un 1.52% del PIB en un periodo de 10 años, lo que supone 1.500 millones de euros. Ahora esperan que sea ratificada en el Parlamento. En otra información, los juzgados 1 y 2 del distrito con sede en la Ciudad de México recibieron hasta la tarde de ayer 4.819 demandas de amparo en contra del decreto de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. El mayor número de quejosos son trabajadores del IMSS, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, es decir, los disidentes del Magisterio, y del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Y el saldo de la balanza comercial en México finalizó en el 2012 con un superávit de 160 millones de dólares. Esto según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El resultado se debe a que las mercancías totales exportadas al extranjero totalizaron con un monto de casi 380 mil millones de dólares. 18. Vamos a más información. Brasil se prepara ya para el carnaval. Ensayar los últimos pasos, revisar la fortaleza de los carros y pegar la última lentejuela. Ser el carnaval más famoso tiene su costo. Todo tiene que estar a la perfección en Río de Janeiro, a medida que se acercan los eventos en el Sambódromo. Este año el carnaval comenzará el 8 de febrero y concluirá el 13, tras el desfile de las 14 escuelas de zambas las noches del 11 y el 12. Y en la pasarela diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer es tiempo de los últimos ajustes. Estamos testeando los carros alegóricos porque habrá mucha gente, al menos 300 personas. Entonces queremos asegurarnos de que no habrá problemas el día del desfile en el Sambódromo. Me encanta trabajar tras bambalinas en el carnaval. No cualquiera tiene la habilidad de poder hacer esto correctamente y con perfección, que no quede nada fuera de lugar. Las escuelas competirán por el título campeona de carnaval. Cada agrupación tiene unos 4.000 participantes, vestidos con trajes y acompañados de lujosos carros alegóricos. Bailarán ante la mirada de una multitud. El Sambódromo es una avenida de 120 metros con capacidad total de más de 72.000 personas. Para el Financiero Noticias. Aquí en Davos, Suiza. Sigue la transmisión en vivo a través del portal www.elfinanciero.com.mx.
Continuamos en el Financiero Noticias desde Davos, en Suiza. La compañía mexicana de telecomunicaciones Axtel concretó la venta de 883 torres a MAC Digital, una subsidiaria de la empresa American Tower Corporation, por una suma cercana a los $250 millones. El acuerdo de venta incluye el arrendamiento por parte de Axtel de las torres de telecomunicaciones a la estadounidense por un plazo que va desde los 6 y hasta los 15 años. La transacción, que se espera sea cerrada el próximo 31 de enero, responde a la estrategia de recapitalización que anunció Axtel a mediados del año pasado. Mientras tanto, Grupo MBS, a través de su subsidiaria Cine Latino, pues ya participa en la creación de una nueva cadena de televisión que tiene como objetivo capitalizar el creciente mercado de consumo de medios, esto en la población hispana en Estados Unidos. La transacción se encuentra valuada en $400 millones. La nueva compañía es el resultado de la fusión de Cine Latino, Guapa TV y también Azteca Corporation. En un comunicado, Grupo MBS señaló que esta firma será la única cadena de televisión de habla hispana que cotiza públicamente en Estados Unidos. Más información: este viernes ExxonMobil recuperó su lugar como la mayor compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos por valor de mercado, luego de un año de haber sido desplazada de ese sitio por Apple. La capitalización del mercado de la empresa de tecnología bajó cerca de $250 mil millones. Pero las malas noticias para Apple no paran ahí. Luego de las críticas contra la tecnología sobre su supuesto maltrato a trabajadores en China, decidió reforzar sus auditorías de las condiciones laborales en sus principales proveedores durante 2012, descubriendo casos de trabajo infantil, discriminación y problemas salariales. Y la empresa mexicana FEMSA finalizó la adquisición del 51% de las operaciones de la embotelladora filipina Coca-Cola Bottles Philippines por un monto de $680 millones. Esto como parte del acuerdo, pues Coca-Cola FEMSA tendrá la opción de adquirir el 49% restante de la empresa durante los próximos años, a partir del día de hoy, cuando finaliza la operación. El acuerdo marca la quinta transacción de FEMSA dentro del sistema Coca-Cola en los últimos 18 meses, lo cual representa ya una inversión agregada de $45 mil millones. El grupo Gigante firmó una asociación con la empresa estadounidense Petco Animal para desarrollar en México y América Latina tiendas de mascotas, accesorios y comida para animales. La estrategia de negocio comprende la apertura de 2 tiendas en México, mientras que para los próximos 7 años abrirán un mínimo de 50 tiendas en Latinoamérica y en México, por supuesto. Por su parte, Volkswagen, le cuento que el mayor fabricante de autos de toda Europa ya analiza un plan para producir su primer vehículo económico en China. Esto en un intento por competir con uno de los de Renault y también uno de Datsun, de Nissan. El jefe del desarrollo destacó que Volkswagen aprovechará la creciente demanda del país asiático, ya que lidera en el segmento de autos baratos al vender más de 3 millones de automotores. El rango de precios para esos vehículos sería entre 5,000 y 10,000 euros. Los modelos podrán ser camionetas o pequeños sedanes. En otros temas, la problemática de millones de personas es encontrar una vida digna, y un hombre encontró la forma de verse a su familia. Esta es la historia de mi compañero Roberto Arteaga. En México, 5.7 millones de familias viven en hacinamiento o habitan en casas de lámina y de cartón, lo que se traduce en 28 millones de habitantes de la población que no gozan de una vivienda digna. No necesariamente viven en la calle o abajo de un puente, como en las novelas, pero sí viven en condiciones precarias. En una casa de lámina de cartón nos encontramos que vive la abuelita, el papá, la mamá, los hijos, y uno de los hijos ya tiene pareja y a lo mejor ya tienen un hijo. Entonces hay 4 generaciones bajo un mismo techo y 4 familias bajo un mismo techo. Frente a este panorama desolador, un hombre decidió construir casas en las zonas más marginadas del país, sin preocuparse por los altos costos del material de construcción, ya que las casas se construyen a partir de un adobe estabilizado que se produce en la tierra de las mismas comunidades, con características de fortaleza mucho mayores a la de los bloques de concreto, el adobloc. Su conocimiento como empresario en el sector de la maquinaria de construcción le permitió en 1987 crear una fundación, que se convirtió más tarde, en 2007, en la empresa social Ecobloc, dedicada a generar la autoproducción y autoconstrucción de casas entre las comunidades marginadas del país. Lo que hace Échale a tu Casa es ir con estas familias que tienen el terreno, que tienen el 58% de los predios con vocación de vivienda en la República,
y les acerca todo lo necesario para que puedan mejorar su vivienda, ampliar su vivienda o construir una nueva vivienda. Pero el proyecto no es una dádiva ni un acto altruista, reconoce su creador. Su modelo de negocio implica que los integrantes de las comunidades paguen su propia vivienda a través de la remuneración económica por su trabajo invertido en la construcción de su hogar. Se ha hecho un gran cambio con todos estos esfuerzos, insisto, de todos los actores que están adentro, se ha hecho un gran cambio. Y el cambio es que se acabó el dame-dame. Se acabó, yo soy pobre y tú me tienes que dar casa porque tú eres el gobierno o porque tú tienes el recurso o porque tú eres la cementera. Eso ya no existe. La gente cuando ve la oportunidad va, la toma en sus manos, la aprovecha y sigue adelante. Hasta el momento, esta idea de emprendedurismo social ha beneficiado a más de 25,000 familias mexicanas y ya se encuentra presente en zonas de Egipto y algunos países árabes. Con imágenes de Jesús Soberanes, para El Financiero Noticias, Roberto Arteaga. Y si usted es un intermediario financiero especializado y además su principal función es dar crédito, le cuento que nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, la ANFE, son su complemento perfecto. La ANFE le ofrece asesoría jurídica, representatividad ante autoridades y también cabildeo, comités, grupos de trabajo, gestoría, capacitación e información estadística propia del sector. 19 años respaldan el trabajo de estos profesionales, así es que visite su página www.anfe.com.mx. Esto es El Financiero Televisión. Continuamos desde Davos, la sede del Foro Económico Mundial, en vivo. Iniciativa privada y partidos piden comparecencia de García Luna. SAT espera expediente Monex. Corea del Norte amenazó con atacar a Corea del Sur en caso de que Seúl se sume a la nueva ronda de sanciones de Naciones Unidas, luego de que Washington diera a conocer más restricciones económicas tras el lanzamiento de un cohete de Pyongyang el mes pasado. Corea del Norte declaró esta semana un boicot a todo diálogo para poner fin a su programa nuclear y se comprometió a llevar a cabo más pruebas nucleares con cohetes después de que el Consejo de Seguridad de la ONU censurara por el lanzamiento de un misil de largo alcance en diciembre pasado. Y en África, las fuerzas de Mali, apoyadas por las tropas extranjeras, avanzaban el día de hoy por el norte del país hacia el bastión islamista rebelde de Gao. Esto luego de haber tomado control de la ciudad de Hombori en medio de ataques aéreos de Francia sobre insurgentes. Ya suman hasta el día de hoy 2 semanas desde que el país galo enviará tropas y también aviones hacia su excolonia africana para bloquear una ofensiva por parte de islamistas vinculados a Al-Qaeda. Mientras la milicia va ganando terreno, la ofensiva en Gao podría llevarse en los próximos días. Y el gobierno venezolano anunció que emprenderá acciones legales en contra del periódico español El País. ¿Por qué? Bueno, pues porque El País publicó en su versión impresa y en su versión de internet una fotografía falsa de Hugo Chávez. Ernesto Villegas, el ministro de Comunicación de Venezuela, hizo este anuncio. Ante el agravio cometido, que no se resarce en modo alguno con las magras disculpas ofrecidas por la empresa de difusión masiva a sus lectores. Rocambolesco episodio debería servir de lección a la prensa amarillista del mundo entero. Y los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se reúnen este domingo en Santiago de Chile. Sin Chávez, su principal impulsor, pero la continuidad de la presencia de Venezuela se garantiza con la visita del vicepresidente Nicolás Maduro, aunque el futuro del grupo es una incógnita, pues Cuba asumirá la presidencia y Paraguay no participará.
En Estados Unidos, manifestantes que se oponen al aborto marcharán para recordar el 40º aniversario del fallo de la Corte Suprema que legalizó el aborto allá en Estados Unidos. La movilización en contra del aborto, bautizada Marcha por la Vida, es un evento anual en Washington, en la capital de Estados Unidos, y el Papa Benedicto XVI expresó su apoyo a los manifestantes. Entre los oradores del encuentro están el ex candidato presidencial Rick Santorum. En información de México, mire, el grupo parlamentario PRD en la Cámara de Diputados afirmó que Genaro García Luna debe rendir cuentas por el caso de Florence Cassés. El vocero del Partido del Sol Azteca dijo en un comunicado que el extitular de Seguridad Pública habría cometido delitos como abuso de autoridad y contra la administración de justicia con el montaje televisivo durante la detención de la ciudadana francesa. Consideró además que Felipe Calderón también tiene responsabilidad política por haber respaldado y protegido a García Luna. Un Felipe Calderón que anda aquí en Davos y que pues se ha rehusado a opinar sobre lo que pasó en México con la liberación de Florence Cassés, una liberación que ha causado mucha polémica. Y ahora la Confederación Patronal de la República Mexicana exigió que el Consejo de la Judicatura, la PGR, así como todos los órganos involucrados en el proceso, informen a la opinión pública sobre los procedimientos y sanciones que se aplicará en contra de las autoridades que incumplieron el debido proceso de Florence Cassés y permitieron su liberación. El organismo patronal pidió al Estado mexicano contar con seguridad jurídica y un Estado de derecho que cumpla sin excepciones ni pretextos con un sistema de justicia que busque dar a cada quien lo que le corresponde para que el país no deje de ser atractivo para la inversión extranjera. Y el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, dijo que el organismo ejercerá sus facultades fiscales si es necesario cuando el Instituto Federal Electoral les envíe el expediente del caso Monex. El funcionario indicó que en cualquier asunto fiscal, la autoridad está obligada a investigar y también pidió que se tenga confianza en el organismo ante los cuestionamientos de posibles conflictos de interés. El día de ayer, el IFE dictaminó que en el caso de las tarjetas prepagadas emitidas por el Banco Monex puede haber incumplimientos en obligaciones fiscales y turnó este expediente a las autoridades correspondientes. Y un clásico del teatro regresa a los escenarios en México. Estoy hablando del Violinista en el Tejado. Ve esta historia de mi compañero Francisco Velázquez. El apego a sus tradiciones les permiten enfrentar su dura vida. Lo hacen centrándose en su fe, en el amor y en su profundo sentido de comunidad. Son los habitantes del pueblo ruso de Anatevka, quienes en esta representación de Violinista en el Tejado regresan a los escenarios de México. En el Tejado yo creo que es un clásico de los musicales, además que ha tenido muy buena aceptación aquí en el público mexicano, sobre todo porque aunque habla de un personaje de principios del siglo pasado, en su concepto de familia y de pensamiento es sumamente actual y el público puede fácilmente identificarse con cualquiera de las situaciones que vive él con alguna de las 5 hijas. Alejandro Toporek da vida a Tevi, un lechero ruso que, junto con sus 5 hijas, presentan una forma humana de enfrentar la vida en escena, y como actores, disfrutan este montaje. Generalmente antes de iniciar función estamos todos atrás del telón, tomados de las manos, como equilibrando, nivelando la energía, y eso es algo muy bonito de esta compañía. Violinista en el Tejado se presenta del 26 de enero al 17 de febrero en el Teatro Nextel Parque Interlomas, con funciones los sábados a las 20:30 horas y domingos a las 13 y 17 horas. Para el Financiero Noticias, Francisco Velázquez. Bueno, es viernes, aunque en realidad ya es sábado aquí en Davos, pero las actividades no terminan. Los foros, los paneles, las conferencias continúan mañana sábado y el domingo aquí en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, y estaremos por supuesto pendientes de todo ello. Estaremos también transmitiendo mañana en vivo en punto de las 6 de la tarde y también haremos un resumen de todo lo que ocurrió en estos días en el Foro Económico Mundial 2013. Por lo pronto, por nuestra parte es todo. Gracias, Lucero. Gracias a ti. Buenas noches.